En el automovilismo, el nombre McLaren es sinónimo de éxito. La escudería se ha forjado un nombre y una reputación en campeonatos de Fórmula 1, Can-Am e IndyCar. En los 90 decidió llevar esa experiencia a un terreno inesperado, la creación del superdeportivo más avanzado del mundo. Así fue como nació el McLaren F1, un coche que redefinió lo que significaba un supercar. Motor central, 3 asientos con el piloto sentado en posición como un buen monoplaza y una ingeniería obsesionada con la pureza mecánica. El responsable de este proyecto fue Gordon Murray, ingeniero sudafricano que ya había revolucionado la Fórmula 1 con Brabham y McLaren. Murray convenció a Ron Dennis de que McLaren debía construir un coche de calle. El diseño exterior e interior fue obra de Peter Stevens. El corazón del auto era un V12 atmosférico, un BMW S70-2 de 6.1 litros, con 627 caballos de fuerza y 650 Nm de par motor. El motor fue desarrollado por BMW Motorsport bajo la dirección de Paul Rochet, con bloques y culatas de aluminio, mariposas individuales por cilindro y un sistema de gestión electrónica Bosch Motronic de última generación. Si recuerdan, en el último capítulo del BMW V12 LMR mencionamos este tema. Este bloque fue la versión anterior a este. El LMR fue la versión BMW S70-3. Murray se preocupó porque el deportivo que se estaba gestando fuera un vehículo puro. Se descartó por este hecho la caja secuencial y se decidió colocar una caja manual de 6 velocidades. Esta fue fabricada por Weissman y FF Development, muy compacta y diseñada para soportar la entrega de par que daba el motor. Los frenos eran Brembo, de acero ventilado, con pinzas de 4 pistones, y el coche usaba una suspensión de doble horquilla en ambos ejes, inspiradas en la Fórmula 1. Por otro lado, el vehículo tenía un peso total de un poco más de 1 tonelada, resultado del empleo de fibra de carbono en el chasis monocasco y diversos materiales como titanio, Kevlar y magnesio en varios de sus componentes, materiales que comúnmente se encontraban en la construcción de vehículos de Fórmula 1. Este diseño permitió al coche alcanzar los 386 km por hora, estableciéndose como el automóvil de producción más veloz durante más de 10 años. Y aunque el McLaren F1 nunca se pensó para competir, tarde o temprano iba a terminar en la pista. Para entender la incursión a las pistas del McLaren F1, es necesario sentar el marco del automovilismo de resistencia y GT en esos años. A finales de los años 80, el Grupo C era la categoría reina de resistencia. El Campeonato Mundial de Resistencia contaba entre sus filas con fabricantes como Porsche, con sus 956 y 962, Jaguar con sus XJR5 y el resto de sus evoluciones, Lancia y otros fabricantes. Estos prototipos alcanzaban velocidades extremas en Le Mans y ofrecían un espectáculo cercano al de la Fórmula 1. Pero en 1991, la FIA cambió sus reglamentos para acabar con el crecimiento del Grupo C, imponiendo motores similares a los de Fórmula 1, muchísimo más costosos. Los grandes fabricantes se retiraron y la categoría murió en 1992. Ese vacío lo llenó la BPR Global GT Series, creada en 1994 por Jürgen Barth, Patrick Peter y Stefan Rattel. De las primeras letras de sus apellidos deriva el nombre de la serie. Ahí corrían coches derivados de producción con preparaciones GT, el Ferrari F40 LM, el Jaguar XJ220C, el Venturi LM600, Lotus S Spirit GT1, Porsche. Y como hablamos hace unos momentos, el protagonista de esta historia, el McLaren F1 GTR. Así se denominó la variante de carrera del McLaren F1. Hablemos un poco de la parte mecánica del GTR. El motor migró del S70-2 al S70-3, 48 válvulas, encendido e inyección gestionados por el sistema Bosch Motronic, restrictores de aire y una entrega de potencia en torno a los 600 caballos, ajustada para cumplir el reglamento de la BPR. Este motor es la versión que ya platicamos hace un momento y que es básicamente el mismo motor montado en el V12 LMR que ganó Le Mans en 1999. Por cierto, les dejo el vínculo del video en la caja de comentarios. De acuerdo con el reglamento, la potencia se limitó aproximadamente a 600 caballos de fuerza. Irónicamente, el motor de la versión de carrera ofrecía menos potencia debido a las restricciones impuestas por las normas de la BPR. El peso fue reducido eliminando elementos no esenciales y añadiendo la jaula antivuelco. Inicialmente el McLaren F1 GTR presentó inconvenientes con el sistema de suspensión, lo que requirió ajustes significativos en las primeras carreras de la BPR.
Fue necesario modificar ciertas geometrías. Si bien McLaren había desarrollado un superdeportivo, su diseño original no estaba orientado a los circuitos de competición. Asimismo, se identificó como principal desafío para el GTR la caja de velocidades, consideraba su punto más importante porque era el más vulnerable. De este tema vamos a hablar con mayor profundidad en unos minutos. El sistema de gestión electrónica TAG Electronics Bosch Motronics, adaptado a los requisitos de competición, TAG 3.12 Ignition Injection, los frenos seguían siendo los Brembo de aceros ventilados, ya que los frenos de carbono no estaban permitidos para los GT. El peso del GTR rondaba los 1050 kilos, con una jaula de seguridad completa, suspensión ajustada para largas distancias y un enorme alerón que lo distinguía del coche de calle. El reglamento de la ACO, ente regulador de las 24 horas de Le Mans, cambió para 1995. Los prototipos escaseaban y los GT1 se convirtieron en la categoría estrella. La mesa se había servido para que McLaren hiciera historia, aunque McLaren aún no lo sabía. Ron Dennis, CEO de McLaren en esa época, ante la presión de sus equipos clientes que estaban interesados en participar en las 24 horas de Le Mans, organizó una prueba privada de 24 horas en Magny-Cours, con el objetivo de evaluar si el GTR aguantaría. 9 pilotos, quienes posteriormente correrían en Le Mans, se alternaron al volante y, para sorpresa de todos, el GTR logró completar exitosamente la prueba. Cuando McLaren anunció que su F1 GTR correría en Le Mans, la reacción de muchos fue de escepticismo. Este no era un prototipo diseñado desde cero para la resistencia, sino un coche de calle adaptado. La caja de velocidades Weissman, pensada más para carretera que para una prueba de 24 horas, se consideraba su punto débil. La parrilla de 1995 estaba compuesta por 48 coches, repartidos en varias clases. Entre los favoritos al triunfo absoluto estaban los WR LM94, prototipos basados en el reglamento LMP2. El coche tenía una carrocería Spider y estaba propulsado por un motor V6 turboalimentado de 2 litros Peugeot. Los Courage C34, prototipos con motor Porsche, uno de ellos pilotado por Mario Andretti junto con Bob Wollek y Eric Hellary. Muchos veían a Andretti con su experiencia y leyenda al candidato sentimental para ganar. Por cierto, de este piloto hay video en el canal, les dejo el vínculo abajo. Los Kremer K8 Porsche Spider eran básicamente Porsches 962 modificados y restringidos en prestaciones. Rápido, pero frágil en fiabilidad. Los Ferraris F40 LM GTE, entre ellos el del francés Michel Ferté, muy veloces en las rectas, aunque complicados en estabilidad bajo lluvia. La presencia japonesa era fuerte, pero al final no pudo concretar nada. Los dos Nissan GT-R LM, basados en el Skyline, pero con 600 caballos, caja secuencial y frenos de carbono, entre otras prestaciones, carecían de puesta a punto. Toyota alineaba un Supra GT con Apicella, Martini y Krosnov, y un MC8R, que era un invento del equipo SAR, resultando ambos bastante lentos. En resumen, una actuación japonesa muy costosa y discreta a la vez. McLaren inscribió un total de 7 GT-R. En esas condiciones, los McLaren GT-R parecían outsiders. Nadie apostaba por ellos frente a la ingeniería de los prototipos o el poder de Ferrari y Nissan. Pero la lluvia volteó en guión. En la salida se observó a los WR tomar la delantera en las primeras vueltas, aunque la verdadera batalla se libraba atrás entre el Courage Porsche de Wollek, que logró tomar la cabeza al final de la primera hora, seguido del McLaren West de Nielsen, del Courage de Pescarolo y del Ferrari 333 SP de Sigala. Este último rompió su motor en las primeras horas de carrera. La situación cambió radicalmente a partir de las 5 de la tarde, pues comenzó a llover. Su presencia constante durante toda la carrera fue el verdadero juez. Con mejor motricidad, todos los McLaren anularon a los World Sports Car. La lluvia continuó, mientras que el Courage de Mario Andretti, que venía conduciendo a un ritmo tan frenético que se salió de la pista. Los McLaren lideraban, sí, pero no estuvieron libres de problemas. El McLaren Gulf quedó liderando, ya que el McLaren West se quedó sin limpiaparabrisas. De los 3 Ferraris F40 ya habían abandonado el de Mancini y el de Olofsson. Durante la noche la lluvia no paró, y aunque bajó su intensidad, la pista nunca terminó de secarse. Ya solo quedaba una treintena de automóviles en lucha. Y en la pista, la batalla final se daba entre los 2 McLaren y el Courage Porsche de Andretti. A las 10 a.m. aproximadamente dejó de llover,
y los Porsche podrían exprimir todo su poder en pista, dejando a los McLaren sin mucho que hacer frente a la potencia de los prototipos. Fue cuando Mario Andretti se volvió a salir de la pista, perdiendo 5 minutos en boxes. A las 2 p.m., un fallo en el motor de arranque en el McLaren Harrods permitía al McLaren número 59 ponerse a la cabeza. Para este entonces, Bo Wollek en su Courage venía recortando terreno, hasta que finalmente sobrepasó al McLaren Harrods a 1 hora del final y logró estar a menos de 3 minutos del McLaren negro de Kokusai, en un sprint final, pero no pudo alcanzarlo, terminando la carrera McLaren, Courage, McLaren. El McLaren resistió, terminó con el motor BMW 12 impecable, apenas gastado y con la transmisión aguantando contra todo pronóstico. No solo ganó, sino que 5 McLaren F1 GTR entraron al top 5, primero, tercero, cuarto y quinto, con solo un Courage intercalando la segunda posición. La imagen final fue inolvidable, el coche negro cruzando la meta cubierto en suciedad y polvo de frenos. Un superdeportivo de calle convertido en campeón absoluto de Le Mans en su primer intento. Tengo una nota aclaratoria sobre las cajas de velocidades. Existen distintas referencias acerca de la marca de caja de velocidades que usaban los GTR. Algunas fuentes mencionan a Weissman y otras citan a Hewland. Este tema requiere investigación adicional para determinar si se trata de un error de referencia o si diferentes modelos de GTR emplearon a ambos fabricantes. Lo dejo abierto. McLaren adoptó un enfoque de evolución respecto al GTR que ya estudiamos, en respuesta a la transformación de la BPR Global GT Series al campeonato FIA GT. Ya para entonces se estaba gestando propuestas de otras marcas y la competencia se estaba volviendo cada vez más agresiva, por lo que el GTR sufrió una evolución. Entre las principales modificaciones implementadas destacan una notable reducción de peso y la incorporación de una transmisión secuencial en el eje transversal, así como una disminución de la cilindrada de 6.1 a 6 litros. Las mejoras aerodinámicas introducidas en la carrocería incluyeron una ampliación de la sección trasera, por eso se le llama long tail, y un ajuste en el frontal, con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica y optimizar su coeficiente de penetración aerodinámico. Personalmente, esa evolución de cola larga o long tail no fue de mi agrado del todo. Sin duda era un vehículo precioso, pero me gustaba más el GTR original. Tuve la oportunidad de ver el GTR ganador en exposición en el Museo de Le Mans en el 2023. Quizás lo que más me llama la atención es el largo del McLaren GTR. Es ciertamente un vehículo corto. Yo hasta diría que es un poco pequeño para lo que me imaginaba según lo que había visto en televisión. Si ustedes observan adelante hay un prototipo, el Mazda 787B. Con eso podrán percibir un poco la escala del GTR. Con esto cerramos el análisis de este carro, un superdeportivo ganador que sin duda sentó las bases para la era GT que se nos venía por aquellos años. Volvemos la otra semana con el análisis de otro campeón. Hasta la próxima.